Muy buenas a todos chicos, en el vídeo de hoy os voy a traer los mejores retos para empezar un modo carrera con los Life Star Points, algo que tenemos desde hace apenas una semana y media en el juego y que la comunidad de modo carrera estábamos esperando desde hace muchísimo. Ha tardado un par de meses en salir, pero por fin ya los tenemos aquí y hoy os vamos a enseñar los mejores retos de momento de las ligas que tenemos disponibles en los Life Star Points, porque ya sabéis que no están todas las ligas, pero de las que ya están os vamos a enseñar retos muy tops. Y si hay alguien que de repente vive debajo de una piedra o en una cueva y no se ha enterado de qué son los Life Star Points, pues básicamente es un nuevo modo de juego que podéis empezar un modo carrera desde el punto de la realidad, es decir, puedes empezar con cualquier equipo desde la jornada, pues no sé, 11, 10, 12 hasta la que tenemos en la realidad. Eso nos hace pues tener un punto extra de realismo en nuestros modos carrera, ya que podemos empezar con los mismos puntos, la misma posición, la misma ronda de copa en la que estemos, también las mismas lesiones incluso, así que lo hacemos todo un poco más realista para empezar desde ese punto exacto. Así que una vez sabemos esto chicos, vamos allá con este pedazo de vídeo donde os voy a enseñar unos retos que creo que os van a encantar. Esto os puede interesar y es que tenemos nueva promoción en SoFootball por el Black Friday, así que si queréis hacer regalitos para estas navidades podéis pedir camisetas en sofootball.com con el código MAVE y ojo porque en el Black Friday no tendréis un 8% de descuento, tendréis un 12% de descuento, además de que si miráis abajo en la descripción tendréis explicada la nueva promoción del Black Friday donde depende de lo que os gastéis, dependiendo de lo que compréis, vais a poder tener mayores descuentos y van a regalar camisetas e incluso el envío gratis. Así que aprovechadlo señores porque dura solo hasta el 30 de noviembre y podéis hacer vuestras compras de Navidad para hacer regalazos con todas las camisetas de fútbol, chicos, lo tenéis abajo en la descripción y podéis conseguir camisetas espectaculares como esta del Liverpool ahí con Mohamed Salah a la espalda, o también camisetones como este del Chelsea sin patrocinador que a mí me encanta, ahí obviamente con el bueno de Cole Palmer, quién si no. Así que aprovecha la promoción, tenéis el link abajo, sofootball.com, código 9 para un 12% de descuento y aprovecha Black Friday. Pues empezamos por la Liga Española y bueno, pues no podía ser otro que el primer reto que os pongo es el Valencia, que bueno, comenzaremos en la jornada 11, que es justo antes del parón, después de, bueno, de antes de irse con las selecciones, y en este caso el Valencia, pues ya sabéis, tiene 2 partidos menos, tuvo 2 partidos que no jugó por todo lo que ocurrió aquí en España con el tema de la Dana, pero esta misma semana justamente jugó contra el Betis y le ganó, de hecho, pues fue un partidazo con un montón de goles y el Valencia consiguió ganar tras su vuelta, tras 2 semanas de descanso y pues bueno, pillar a este Valencia en la última posición, un equipo tan histórico en España, creo que es de los mejores Life Star Points que podemos hacer actualmente, pillar a este Valencia en el puesto número 20 de la liga e intentar sacarlo de ese descenso, estaría bien si queremos darle un punto extra de realismo, que pues ganemos al Betis, ese primer partido repitámoslo, ¿no? Si queréis hasta que lo ganéis, porque es lo realista y a partir de ahí pues intentar pues pillar esa primera victoria con el Betis y que sea una racha buena de victorias que nos saque de ese pozo, de esa última posición, de ese descenso y que podamos, pues bueno, meter a la Valencia poco a poco donde se merece. Para mí, uno de los mejores Life Star Points que hay, de todos los que voy a enseñar en el día de hoy, 100%, uno por la situación que tiene el club y dos porque la situación que tiene actualmente en la liga también es la que es y creo que es muy épico el poder sacar de aquí el Valencia y ver hasta dónde podemos llegar, porque la verdad, en todos los meses que quedan de competición, no sé hasta dónde podríamos llegar con este Valencia, no sé si sería una fumada intentar meterlo en puestos europeos, yo creo que es demasiado. Pero vamos, está interesante cuanto menos pillar a este Valencia e intentar sacarlo de ahí. Y ahora vamos con un reto totalmente contrario al del Valencia, pero seguimos en la Liga Española. Tenemos a Osasuna, que está en el puesto número 5 de la Liga. Sí que es verdad que ahora ya se ha jugado una jornada más, cuando estamos grabando este vídeo, pero aún así es una posición altísima para un Osasuna que está, bueno, pues siendo una de las sorpresas de esta liga y que de momento está ahí en ese top. Y claro, obviamente el reto creo que lo tenemos todo bastante en mente, ¿no? E intentar meter esta Osasuna en Champions, porque tiene la lucha ahí con Villarreal, con Athletic Club y con Real Betis Balompié, así que va a ser interesante saber si Osasuna va a poder aguantar el ritmo de esta liga y ser pues la gran sorpresa que se meta en Champions o que se meta en Europa League, que yo creo que también sería brutal para un Osasuna ir a la Europa League el año que viene, pero claro, tienes que aguantar, estamos en la jornada número 13, te quedan por aguantar casi más de 20 jornadas en esas posiciones, es muy complicado, pero yo creo que Osasuna tiene un buen equipo, la verdad que tiene un entrenador que está haciendo las cosas bastante bien, así que ahí está el reto, intentar aguantar esta buena posición que tiene tan alta Osasuna, que es un sorpresón en la temporada, una muy buena sorpresa, y ver si puedes meterte en la Europa League y bueno, ya sería histórico si consigues meterte en la Champions.
Nos vamos ahora a Francia y tenemos al Montpellier, que es pues posiblemente uno de los equipos que peor está en esta Ligue 1 y además es extraño y bueno, es bastante lamentable o triste, mejor dicho, porque justamente este año cumplen 50 años desde la fundación del club y justamente este es el año que peor van. O sea, están últimos en la Ligue 1 con 7 puntos tras 11 jornadas. Desconozco qué han hecho en esta jornada que se ha jugado ya, pero la verdad, si queréis haceros un modo carrera en Francia, creo que es la mejor opción o una de las mejores, porque es un club que justamente en su temporada en la que cumple 50 años posiblemente puede que descienda a la segunda división. Por Montpellier han pasado jugadores como por ejemplo Olivier Giroud. Giroud salió de aquí y la verdad que me sorprende verlo tan abajo, porque para nada, yo creo que viendo la plantilla tiene un equipo para estar pues básicamente en el descenso y último de la clasificación. O sea que si queréis hacer un modo carrera en Francia y sufriendo, creo que el Montpellier necesita vuestra ayuda. Pero si queréis algo un poco más diferente, está claro que tenemos al Olympique de Lyon, que está en el puesto número 5 con 18 puntitos, está ahí en esas zonas de intentar entrar en Europa, pero, señores, ¿qué pasa con el Lyon? Bueno, ya lo habéis visto, supongo, si habéis visto el modo Carrera Express que hicimos con el Lyon hace apenas pues, una semana, que el Lyon básicamente está fatal económicamente, necesita, como el comer en invierno, vender jugadores, tiene que vender activos el club por creo que un valor de mínimo 100 millones, no sé si eran más, pero aún está un poco ahí en un lapso, pero mínimo 100 millones necesita sacar para no descender administrativamente, porque aunque quede cuarto, quinto, tercero, segundo o primero, da igual, si no cumple las reglas económicas de la Ligue 1, el Lyon podría ser descendido y tiene que vender, repito, en invierno, jugadores por valor, bueno, no en invierno, sino hasta antes de que termine la temporada, tiene que vender jugadores por valor de 100 millones para no caer en el descenso y pagar las deudas que tiene. Así que, si queréis hacerlo realista, lo que os recomiendo es que empecéis este Life Star Point con el Lyon y que en invierno, en el mercado invernal, obligatoriamente tengáis que sacar 100 millones de ventas de jugadores. Os va a tocar vender seguramente a muchos de los mejores jugadores del club. Actualmente han llegado muchos esta temporada, por ejemplo Mika Trauze y tal igual, pero bueno, mi caso quizá os lo podéis quedar, pero el resto, Lacazette, Cherki, Caqueret, Niakate, alguno de los porteros, Mali Fofana seguramente también, o sea, medio equipo se te tiene que ir fuera porque, repito, tienes que conseguir 100 millones como sea y obviamente no puedes fichar nada, o sea, vas a tener que tirar de la cantera, así que si queréis algo realista, complicado, pero empezar desde una zona un poco más alta con un reto diferente, creo que el Lyon es un auténtico retazo, para mí de los mejores retos en estos Life Star Points que os voy a enseñar en este vídeo junto con el de Valencia. Nos vamos ya para Inglaterra y tenemos la gran suerte en Inglaterra de que aparte de tener la Premier League también tenemos la segunda división, así que luego también os mostraré algún retillo en segunda. Pero en la Premier tenemos a los Wolviños, tenemos a los Wolves que están en el 19º puesto con 6 puntitos. Ahora no recuerdo qué han hecho esta jornada, si han ganado o no, pero están fatal, la verdad, no tienen para nada un equipo para estar en esa posición. O sea, los Wolves tienen un equipo para estar por encima del Leicester mínimo y no estar sufriendo por el descenso, pero yo no sé qué pasa esta temporada, que no se les está dando y están teniendo unos resultados nefastos, pero tienen auténticos jugadores como Mateus Cuña, como Gómez. Sí que es verdad que han perdido a Pedro Neto, que se ha ido al Chelsea, pero de verdad, si veis la plantilla, no tienen para nada una plantilla para estar en esa posición, así que, señores, vuestro objetivo, obviamente, salvar a estos Wolves. Y bueno, he puesto aquí los Wolves, como podría haber puesto al Southampton, que también es un equipo súper histórico de la Premier, pero si os apetece más el Southampton, también lo tenéis por ahí, aunque ese partido contra el Liverpool sí que lo vi y el Southampton perdió, de hecho iba ganando al Liverpool, el Liverpool le remontó en casa del Southampton. La verdad que día duro para el Soton, porque podría haber conseguido una victoria contra el líder de la Premier y el Liverpool pues remontó, ¿no?, con una exhibición de Salah. Pero bueno, tenéis ahí esos dos retos, Wolves, Southampton, cualquiera de los dos creo que es un reto. Pero ahora nos vamos a la parte alta de la clasificación y tenemos básicamente al Osasuna, pero de Inglaterra, que es el Forest, señores. Osasuna también está en el puesto número 5 de la liga y la verdad que es una de las sorpresas de la temporada, y también para sorpresa es el Nottingham Forest estando en el puesto número 5, o sea, 19 puntos tras 11 jornadas. La verdad es que no sé qué hace aquí el Forest, viendo la plantilla no lo entiendes, están jugando brutal, en un Espíritu Santo está haciendo un trabajo increíble en el Forest, pero ahí está el mismo reto que con Osasuna, pero aquí en la Premier. Intentar aguantar esas posiciones, intentar soñar con intentar aguantar hasta el final y meterte en una posición de, pues, Europa League, Conference o lo que sea, pero la verdad es que es increíble que el Forest esté en esta posición, aunque para más increíble me parece aún que esté el Fulham en el puesto número 7. O sea, lo del Fulham también, o sea, ves el equipo del Fulham y no tiene mal equipo, pero tampoco como para estar tan arriba, y lo mismo pasa con el Forest, así que bueno, tenéis aquí otro retazo muy parecido al de Osasuna, pero en Inglaterra. Y chicos, obviamente no podía no ponerlo,
el United, tras la llegada de Rubén Amorim, pues creo que es uno de los mejores Life Star Points que también tenemos actualmente. Puesto número 13 para un United que solo lleva 15 puntos en 11 jornadas. Contra Ipswich además no ganaron, el debut de Amorim fue contra Ipswich Town y empataron, así que bueno, tampoco empezó muy bien la andadura del portugués, pero el objetivo está claro. Yo creo que poco os tengo que decir de este reto: pillar al United puesto 13, intentar meterlo en Europa como sea para final de temporada, pillar a Rubén Amorim, jugar en el United con esa estructura del 3-4-3 que utiliza Rubén Amorim y con eso intentar remontar una temporada que parece de momento nefasta cuanto menos. Así que aquí tenéis el retazo. Continuamos en Inglaterra, pero nos vamos para la Championship, la segunda división, y tenemos al Portsmouth, nuestro querido Portsmouth, que para los que seáis más antiguos de aquí del canal ya sabréis que hemos hecho pues 3 modos carrera con el Portsmouth y ahora mismo está en un momento en el cual toca ayudarlo, o sea, puesto 23, están penúltimos en segunda división, a punto de irse para tercera división cuando el año pasado ascendieron a segunda, o sea que, bueno, está complicadilla, ¿no? La cosa en el sur de Inglaterra está complicada, así que si queréis un Road to Glory con un equipo histórico y además querido, muy querido en este canal, pues la verdad que tenéis una pedazo de opción con el Portsmouth, porque bueno, es un equipo que justo acaba de ascender a la segunda división y va a hacer la del ascensor, la de ascender para volver a descender, así que bueno, pues ahí tenemos el reto de intentar salvar al Pompey y además tenemos el equipo pues totalmente licenciado con su estadio, así que mola porque eso tiene un plus de realismo y pues oye, el reto creo que está bastante claro: salvarlo, de intentar no descender esta temporada de la segunda división y a partir de ahí, señores, empezar a construir un gran equipo para el futuro. Y no nos vamos de esta pantalla, pero ahora tenemos a Luton Town, porque señores, el Luton Town el año pasado estaba en la Premier League, descendió a la Championship y este año está para descender a tercera, o sea, podría tener 2 descensos seguidos en 2 temporadas, que eso sería una auténtica hecatombe para un club que el año pasado nos enamoró con ese mini estadio que tienen tan curioso, que estuvo en la Premier ahí batallando con los grandes equipos, descendió como pues era lógico, pero es que este año está para descender a tercera división, o sea, obviamente hay que evitar esto como sea. Tenemos el Elland Road, creo, no sé si era el Elland Road el estadio, ahora no recuerdo, pero bueno, tenemos el estadio de Luton Town licenciado ya en el FC desde el año pasado y bueno, pues qué reto, ¿no? Tenemos un poco, sí que es verdad que es misma posición Luton y Portsmouth, ¿no? Prácticamente, pero claro, uno es salvar un equipo que viene de descender de primera y que podría tener 2 descensos seguidos, y la otra es salvar un equipo que viene de ascender y no volver a descender. O sea, sería muy gracioso que descendieran Luton Town y Portsmouth, porque un equipo viene de ya descender y vuelve a descender y otro equipo viene de ascender y volver a descender. O sea, como totalmente 2 mundos totalmente separados, pero que están prácticamente en la misma posición. Así que ahí tenéis las opciones: o Luton o Pompey. ¿Cuál escoges? Nos vamos para Italia, nos vamos para la Serie A y tenemos nada más y nada menos que a la Fiorentina, señores, en el puesto número 3, con una Serie A que está empatadísima. O sea, de verdad, si veis la Serie A no tiene sentido, incluso ahora que se ha jugado una jornada más, están todos los equipos en apenas 3 puntos de diferencia, o sea, no tiene ningún tipo de sentido. La Serie A ahora mismo está, bueno, para mí es, yo creo que la mejor liga para ver, o la más entretenida, porque de verdad, o sea, el líder a lo mejor tiene 29, el segundo 28, el tercero 27, 26, 26, 25, o sea, están todos en 3 puntos de diferencia, pero de repente se ha metido por ahí por el medio la Fiorentina con David De Gea bajo palos, con Moise Kean de delantero que lo está petando, con Gudmundsson también por ahí por Bové. Tiene jugadores muy interesantes esta Fiorentina, pero sobre todo David De Gea, señores, que llegó gratis. Después de estar un año o un año y medio, prácticamente casi 2 años sin jugar, de repente ha llegado a la Fiorentina y tiene un nivel mega top. Y la Fiorentina está tercera, ahora no sé si estará cuarta, quinta, no sé cómo estará de posición ahora actualmente, porque creo que esa jornada ya se ha jugado. Pero vamos, me parece brutal, obviamente, intentar luchar esta Serie A, porque es que en esta Serie A la puede luchar los 7 primeros. O sea, es una auténtica locura. Ya os digo, si veis la clasificación no tiene ningún tipo de sentido, así que el reto está claro: intentar mantenernos en esa posición con la Fiore, y si cae la breva y podemos intentar ganar una Serie A, o podemos intentar ganar la Serie A más loca de los últimos 20 años, pues señores, vamos a intentar hacerlo, y sobre todo manteniendo a David De Gea en nuestro equipo, porque lo de David De Gea está siendo en la Fiorentina una cosa espectacular.
Pero si queremos algo totalmente diferente, pues tenemos al Venezia, que es un equipo que acaba de ascender, como pasaba con el Portsmouth, pero que está para descender de nuevo. Y queremos evitar ese efecto ascensor, así que tenemos que intentar salvar al Soldado Venezia, que está último en la Serie A con 8 puntos. Estaba entre poner al Venezia o al Monza, pero es que la verdad que el Venezia siempre mola mucho por las equipaciones que tiene. A mí me mola más, pero bueno, si hay alguien que quiere al Monza, pues tenéis también ahí la opción del Monza, ¿vale? Pero yo he puesto al Venezia porque me mola bastante más por la equipación que tiene y tal y cual. Y de hecho, empezarías el Life Star Point jugando contra Lecce, que está en el puesto 18, y que si le ganáis, le adelantáis por 2 puntos de diferencia. O sea que empecéis el Life Star Point ya por todo lo alto, jugando contra Lecce, jugándote un partido clave para saber si vas a poder intentar salir de ese descenso o no. Así que yo creo que es que no hay mejor reto posible para esa parte baja de la clasificación. Y hablando de partes bajas de la clasificación, pues nos vamos a Alemania y tenemos a nuestro querido San Pauli, que el año pasado hicimos modo carrera aquí en el canal, ascendiendo desde la segunda a la primera división. El San Pauli acabó en la vida real ascendiendo desde la segunda a la primera división, pero este año vuelve a hacer la del ascensor y está para bajar, señores. No está teniendo muy buena temporada el San Pauli tras la marcha de el entrenador que tenían, que era muy bueno y que se marchó al Brighton, y el Brighton ahora mismo lo está petando porque Urseler, que es el entrenador, es un crack y en el San Pauli el año pasado lo demostró. Pues tras la marcha de Urseler, la verdad que el San Pauli no levanta cabeza y la verdad que está para descender. Así que, oye, si el año pasado no os hicisteis el modo carrera con el San Pauli cuando yo lo hice, pues este año podéis aprovechar para hacerlo con los Life Star Points e intentar salvarlo de ese descenso. Pero si quieres algo un poquito más, con un poquito más de chicha, pues te ofrezco el Stuttgart, que está en mitad de tabla, cuando el año pasado quedó segundo en la liga, porque sí, el año pasado, si no lo recordáis, quedó primero el Leverkusen, segundo el Stuttgart, con Guirassy y compañía, y luego quedó, creo que tercero, no sé si el Bayern o el Leipzig, y luego el Dortmund quinto, algo así, pero bueno, el Stuttgart quedó segundo, y este año está en el puesto 11, cuando estamos ya en noviembre. La verdad que es raro, además el Stuttgart, al haber quedado segundo, obviamente está compitiendo en la Champions, o sea, estás en Champions compitiendo contra los mejores equipos del mundo, pero luego en tu liga estás en el puesto número 11. Es como mundos paralelos, así que obviamente el reto está claro, has perdido a muchos cracks del equipo, el año pasado lo hiciste genial, este año estás fatal, encima tienes que estar compitiendo en la Champions, se te meterá por ahí la Copa de Alemania y encima tienes que intentar sobrevivir en la mitad de la tabla de la Bundesliga e intentar, pues eso, alcanzar los puestos de Europa de nuevo. Así que para mí un retazo increíble. Si no os habéis hecho nunca un modo carrera con el Stuttgart, creo que es un bastante buen momento para hacerlo e intentar salvar una temporada que pinta a totalmente catastrófica. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy con estos retazos para empezar un Life Star Point. Espero que os hayan gustado muchísimo. Como veis os he puesto pues básicamente en todas las principales ligas que hay, porque tampoco hay más, o sea, hay estas. También tenéis luego las ligas femeninas, creo que están, menos la de la MLS que aún no está, pero tenéis también la segunda división inglesa. Yo sinceramente creo, porque muchos lo habéis preguntado, que irán añadiendo más ligas en un futuro. Yo creo que la segunda división española estará, la Liga Hypermotion seguro que la meten. Puede que metan también las segundas divisiones de Francia, Italia y alguna de Alemania seguramente también. Molaría que metieran también, por ejemplo, la Liga Argentina. No sé, estaría bien que añadieran varias, ¿vale? Pero yo supongo que las irán añadiendo, o eso espero. Y a medida que vaya avanzando el año, a medida que vaya avanzando el tiempo, los Life Star Points se van a acabar poniendo mejor. Seguramente los Life Star Points van a haber actualizaciones, se irán actualizando y añadiendo las jornadas que ya se han ido jugando hasta ahora. De momento creo que se ha jugado una jornada más desde que se añadieron los Life Star Points, pero supongo que cada 2, 3, 4, no sé cuántas jornadas irán añadiendo esas jornadas extra para que podamos empezar nuevos Life Star Point. Así que seguramente de este vídeo que estáis viendo hagamos varias partes. De aquí a un mes o de aquí a 2 meses, cuando ya haya actualizado, ya haya pasado cierto tiempo, podemos hacer de nuevo otro vídeo de Life Star Points para hacer los mejores Life Star Points en ese punto de la temporada e ir actualizando un poquito cómo van los equipos. Así que chicos, espero que os haya encantado este vídeo, espero que os lo gocéis muchísimo con los Life Star Points, que son increíbles. Y nada, si te ha gustado, pues oye, déjame un pedazo de like y suscríbete, que ya sabéis que aquí hacemos tutoriales, hacemos guías, mejores equipos, de todo. Y también series de modo carrera, así que si te gusta el modo carrera, este es tu canal, amigo. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao, chao.